Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, jueves 25, viernes 25 de diciembre. Les voy a ser muy honestos, hemos pregrabado el programa. Lo digo por cualquier cosa que pueda suceder y que digan, y no hablaron de eso. ¿Por qué no hablaron de eso? Es que no lo hemos pregrabado. Pero vamos a hablar de lo que significa este 25 de diciembre, este día de Navidad. Vamos a hablar un poco de Navidad, hablaremos un poco cómo vemos el país, cómo estamos, qué debemos hacer, etcétera, etcétera. Y tengo a dos personajes del país, digamos, y digo personajes porque son gente muy relevante y también son hombres de fe. Y eso es lo importante y hoy es un día de fe. Debiéramos, ser un día en que estemos más que nunca imbuidos en la fe porque es una fecha más, una celebración más del nacimiento de Jesucristo, que obviamente cambió la faz de la tierra absolutamente y han pasado 2020 años y sigue siendo, la figura más importante y el camino más importante que se nos impuso desde su aparición en la vida pública en la tierra, ¿cierto? Porque Dios. Presento a mis invitados, que ya ustedes lo vieron, está con nosotros el padre José María Tojeira. Buenas noches, padre, bienvenido. Buenas noches, Nacho, buenas noches, pastor, encantado de estar con ustedes. Y el pastor Edgar López Beltrán, conocido como Toby Jr. Muchas gracias, buenas padre, noches. Don Nacho, qué privilegio compartir el día de hoy. Feliz Navidad para todos, fecha memorable y llena de mucha gratitud por lo que ya usted explicaba. Gracias por el privilegio. Bueno, vamos a partir explicando sentido de Navidad y después nos vamos a ir un poco, haciéndolo lo más humano posible. Vamos a saludar a quien hace posible también este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Todos sabemos que hemos mal usado la fecha 25 y la hemos transformado en un evento donde se hacen los mejores negocios por parte, de los empresarios, se vende de todo el mundo quiere comprar, todo el mundo quiere regalar y se nos olvida bastante, es poca la gente que va a un templo, a una iglesia a recordar esta celebración. Más que nada, estamos más preocupados de los regalos y de comer mucho sobre todo, etcétera. Padre Tojeira, ¿qué deberíamos estar pensando en esta Navidad? ¿Lo tengo? Padre, ¿me escucha? Ahora sí. La pregunta era, ¿qué deberíamos estar pensando en esta Navidad? Partiendo de la base que normalmente la transformamos en una época de muchas compras y de comida. Bueno, yo creo que lo más importante es pensar en la solidaridad primero de Dios con nosotros. San Pablo interpreta el nacimiento diciendo que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Bueno, ¿qué significa esto para nosotros? Es solidaridad de Dios con nosotros y nos enriquece en el campo también de la solidaridad. Porque amar a Dios y recibir el amor de Dios es un impulso para amar a los hermanos. Y no olvidamos mucho de la solidaridad, no olvidamos mucho, obviamente el mensaje de Cristo permanentemente era un mensaje de una persona muy humilde, muy despojada de todas las cosas materiales, y lo que nos trató, de meter en la cabeza era que teníamos que básicamente ser solidarios y que lo más importante era tener
esa misericordia hacia el prójimo y esa simpatía con el prójimo. Y no la tenemos, Padre. Bueno, nos falta, ¿verdad? Eso es evidente y tenemos que pensar en ello porque además es necesario para nuestro país, ¿verdad? Es decir, todo lo que son desigualdades profundas entre hermanos llevan siempre a la división, al enfrentamiento, a los choques y bueno, es lo que vemos, ¿verdad? Entonces, el pensar un poquito más en los valores con los que debemos vivir, yo creo que es fundamental. Jesús vino a traernos valores fundamentales. A veces lo entendemos mejor en la familia. Yo creo que las familias entienden muchas veces la Navidad como tiempo de reconciliación, tiempo de búsqueda de restablecer los lazos de cariño, de amor, etcétera. Pero a nivel social somos bastante necios, ¿verdad? Y nos cuesta mucho más el reconciliarnos en la política, en la economía, en las actividades que tenemos, ¿verdad? Sin duda. ¿Concuerdas? No, sin duda. Totalmente. Una de las noticias más preciosas del nacimiento de Jesús desde nuestra óptica cristiana es que un vínculo que se rompió en el jardín del Edén ahora puede ser alcanzado. Amable televidente, quiero recordarle que hubo un momento en ese jardín donde hubo desobediencia y después de la desobediencia vino la muerte. Fueron los primeros seres que fueron sacrificados para derramar sangre, luego taparse la desnudez. Hubo un rompimiento y a lo largo de todo este tiempo Dios en su inmensa misericordia intentó e intentará de diferentes formas hacer contacto con su creación. La primera pregunta que recibimos de parte de Dios en el texto bíblico del Génesis es: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás parado? ¿Qué está pasando contigo? Es lo mismo que Dios me pregunta en el 2020, en medio de una pandemia o de una endemia, en medio de tanto comercio, y me pregunta: Toby, ¿dónde estás tú? Padre, ¿dónde está usted? Nacho, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted parado hoy? Entonces la Navidad, aparte de hacernos solidarios, nos da la buena nueva que ese Dios, que era inalcanzable por ningún medio, jueces, profetas, el silencio intertestamentario, había terminado con la llegada de un Mesías prometido que nos iba a permitir a través de Él y exclusivamente a través de Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, alcanzar esa amistad que se había roto por el pecado. Entonces, si nosotros retrocedemos un poquito más, y bueno, Pablo, que nos ha dado toda esta teología que nosotros hoy tanto pues buscamos y entendemos y estudiamos, y si nos vamos mucho más atrás a los profetas, nos damos cuenta que Dios es quien dice ser. Él es el alfa, Él es el omega, es el principio, es el fin, y hoy, a través del nacimiento de su Hijo Jesucristo, virginal, de parte de María, concebido por el Espíritu Santo, me abre una puerta que nadie la podría abrir. Podría, ni podrá, ni pudo. Los hombres tratamos de sernos religiosos, pero como bien lo decía el Padre, nos falta mucho. Tratamos de cumplir lo que nos dicen, pero nos falta mucho. Porque para cumplir lo que Dios nos pide, tiene que nacer aquí, en el corazón. Y del corazón va la mente, de la mente va la boca, y de la boca va la acción. Entonces la Navidad es el proceso precioso de la culminación de esa separación que hubo de Dios para con su creación, y ahora podemos hacerlo en fe, por fe, a través del unigénito Hijo de Dios para poder alcanzarle. Entonces todas esas ideas comerciales, don Nacho, querido Padre, pues pasan a un segundo plano. Yo no sé si le sucede a ustedes, yo siempre he mirado al Padre por su sencillez y por su contenido, la sencillez, don Nacho, no complicarnos. Entonces ya los regalos pasan a una segunda etapa. Yo me deleito en regalar a mi nieto, a mi hijo, a mi hermano, a mi primo. Decía el Padre, eso solo puede venir de Dios, es correcto. Tú regalas y recibes regalo. Sí, bueno, en esta Navidad. Hoy me toca más regalar. ¿Y como está padre. dentro de... ¿Es bíblico regalar? No. No sé si será bíblico. Es un invento pero nuestro. Nosotros los pastores evangélicos abusamos mucho del texto cuando no estudiamos a profundidad y hemos puesto de moda cosas como esta: dando es como recibimos. Falso, porque Dios nos dio porque nos amaba. No nos dio para que Él devolver a nosotros nada a Él que todo lo tiene. Pero es un principio malinterpretado. Pero la pregunta fue,
¿Es bíblico? Bueno, no podría fundamentarlo con un texto bíblico, pero es implícito que se reconoce el nacimiento de Jesús. En la manera como lo celebramos acá, será muy diferente como lo celebran en otros países. Correcto. Padre Tojeira, esto de regalar tiene que ver con que sí te tengo aprecio, sí eres mi prójimo y te voy a hacer un regalo para que te sientas bien y que demuestre, digamos, que tengo cariño por el prójimo, ¿o no? Mire, los regalos no son problema, ¿verdad? Es decir, el problema es cuando se abusa de la necesidad de comprar y poner todo en el regalo, ¿verdad? Es decir, y además ponerlo una vez al año, ¿verdad? Después de repente olvidarse el resto del año. Entonces, Claro. ahí son los problemas. Es normal que en la relación humana pues nos regalemos cosas, nos apoyemos. El mayor regalo ciertamente siempre es el cariño, el amor, el servicio, y los regalos materiales son símbolo de eso fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, nosotros los seres humanos somos seres que nos gustan los símbolos y los necesitamos, y entonces, bueno, pues los usamos también para expresar el cariño. Hasta ahí yo creo que no hay ningún problema. El problema es cuando creemos que regalando más somos mejores o somos más, o creemos que la gente a la que regalo queda amarrada a nosotros, o gastamos excesivamente, ¿verdad?, contra nuestros propios intereses, o a veces de un modo ostentoso que también hace daño a gente que carece de bienes, ¿verdad? Es decir, ese es un poco el problema, ¿verdad? Entonces, claro, cuando la Navidad se comercializa demasiado, es más fácil que caigamos en este tipo de abusos, bien de ostentación, bien de depender demasiado de lo material. Lo fundamental en una familia es el cariño, ¿verdad? Y en la familia humana así debía ser, ¿verdad? Pues es lo fundamental que nos enseña Dios amándonos. Jesús me amó y se entregó por mí, decía también Pablo, ¿verdad? Es decir, bueno, es decir, esa parte. A mí me gusta la frase que mencionaba el pastor, ¿verdad? Es decir, que Pablo la refiere como que fuera una frase de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Diciendo que hay más felicidad en el dar que en el recibir. Pero a veces queremos hacer que tenga más felicidad el que recibe y que dependa de nosotros. Y lo fundamental de dar, ¿verdad?, lo que debemos dar es nuestra amistad, nuestra comprensión, nuestro diálogo y nuestro cariño. No confundirnos que lo principal es lo material que tenemos que dar. No es lo material lo principal, aunque sea necesario, pues por supuesto, las cosas materiales indispensables y también como símbolos del cariño que se tiene, pero también decía una cosa importante el pastor, que hay que ir primero al corazón, ¿verdad? Y yo creo que eso es fundamental en estas Navidades. Es un tiempo de interioridad, de entrar dentro de sí mismo, de experimentar el amor de Dios que nos tiene y de ahí pues reformar la vida en lo posible, pues teniendo más amor a los que nos rodean, ¿verdad? Es decir, yo creo que eso es lo fundamental como acción de gracias a Dios. Sin duda. Vamos al corte y quiero preguntarles después del corte cómo se interpreta desde el punto de vista cristiano el año que hemos vivido. Hemos vivido un año muy difícil, tremendamente difícil, incluso todavía estamos marcados por la pandemia. La mayoría del mundo está marcada por la pandemia. Hubo muchos meses que la gente no pudo ir a una iglesia o a un templo, y yo no sé si alguien se pregunta, ¿y que lo está castigando Dios o qué? Ya volvemos. Bueno, tú querías agregar algo sobre los regalos. Me encanta. Todo lo que estamos haciendo, la analogía del Padre y lo que ha aportado Don Nacho, tiene que ver cuando esta situación de felicidad, como él lo decía, sustituye a Dios. Lo dijo muy claro cuando dice, cuando queremos que, porque hemos regalado, la persona dependa de nosotros. Eso es muy importante resaltarlo. Por eso damos sin esperar nada a cambio. Y en segundo lugar, el hecho de resaltar el máximo regalo, que es el perdón. Creo que es una fecha maravillosa para hablar del perdón, ya que a través de la expiación, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros encontramos perdón. Entonces, ¿cómo es posible que hoy 25 de diciembre usted esté cascarrabiando en casa porque no le dieron la pierna, porque usted comía pierna y no comía pechuga? ¿Cómo es posible que esté diciendo fulano no le dio like a la foto que yo posteé?
entonces usted no lo está disfrutando, porque esta es una fiesta de perdón. Es como decir, ¿verdad?, las fiestas tradicionales judías, pero este específicamente nos habla de el perdón habiendo llegado a nuestros hogares, de tal manera que se humanizó y caminó entre nosotros de tal forma que podamos entender el mensaje de la cruz, el mensaje del perdón. Así que cuando piensen 25 de diciembre, como fecha del calendario gregoriano de la celebración del nacimiento de Jesús, piensen en el perdón. Al que mucho se le ha perdonado, dice la palabra, mucho debe de perdonar. Quería agregar algo sobre el perdón, porque yo estoy viendo, digamos, que lo que menos tenemos en nuestro país es perdón. Hoy día estamos absolutamente más distanciados cada vez y no es muy difícil, digamos, decir te voy a entender, voy a tratar de entenderte, te pido perdón por ese tuit que tiré o algo. Padre, ¿le motiva hablar de esto? Mire, bueno, es decir, yo ya he dicho que es tiempo de reconciliación y la reconciliación incluye, como muy bien ha resaltado el pastor, el perdón. Yo creo que es un tiempo bueno para sabernos hermanos y dialogar, ¿verdad? Porque el perdón no es, digamos, un acto automático, sino que el perdón empieza por el acercamiento humano y por el diálogo. Miren, en algunos lugares han hecho experiencias bien interesantes de diálogo entre víctimas y victimarios, ¿verdad? Victimarios que querían pedir perdón. Y las víctimas al principio se resistían, ¿verdad? Es decir, ¿y qué vienes ahora? Después de todo lo que has hecho, vienes con esta paja, es decir. Y sin embargo, al final han terminado compartiendo, y no digo siendo íntimos amigos o cosas así, pero sí diciendo tenemos que trabajar juntos para que estas cosas no vuelvan a pasar, por ejemplo, ¿verdad? Yo eso lo he visto con terroristas de ETA y víctimas del terrorismo de ETA. La esposa de un político muy conocido en el País Vasco fue asesinado y uno de los que participó en el asesinato, no todos, ¿verdad?, pero el que hizo de chofer del comando asesino, es decir, fue el que inició el diálogo con ella, ¿verdad? Y quería pedir perdón por haber colaborado con un crimen tan terrible. Yo creo que es tiempo bueno para... pero claro, a veces hay gente que no quiere pedir perdón, es un problema, ¿verdad? Uno lo puede perdonar y decir, bueno, si quisiera dialogar y hablar y reconocer, no tengo ningún problema en hablar con él y buscar maneras. Pero hay gente que a veces comete errores de cualquier tipo, ¿verdad? Económico, social, político, militar, es decir, de cualquier tipo, ¿verdad? Y después, no, yo esto lo hice porque mi deber, o porque mi honor, o porque era necesario, o porque el otro era malo, por las razones que sean. Y bueno, yo creo que este es un tiempo de acercamiento humano, ¿verdad? Es a lo que nos llama el Señor. Él se acercó a nosotros humanamente y no vino a mandarnos, ¿verdad? Vino a servirnos y nos lo mostró naciendo pues en un lugar que hoy diríamos miserable, ¿verdad? Entonces dice uno, bueno, pues si Él nos ama tanto, es decir, ¿cómo nosotros vamos a estar tan cerrados al amor, ¿verdad? Es decir, yo creo que la reconciliación, el perdón es especialmente, claro, uno lo recomienda a nivel social, tiene sus formas, a nivel familiar tiene otras formas distintas, pero uno observa a veces que hay unos rencores de hijos a padres, hay unos rencores a veces entre hermanos y tal. Pues bueno, al menos en este círculo de la fraternidad, de la filiación, es sumamente importante buscar la reconciliación, después dar el salto a todas las relaciones sociales, pero al menos en la familia, que nuestras familias sean un círculo de comprensión, de diálogo, de reconciliación y perdón cuando haya problemas, ¿no? Debería ser este un día de perdón, ¿no? Yo creo Debería que ser el día que se aprovechara en el mundo para decir, hoy pido perdón. ojalá que lo hagamos todos. Y algunas de las cosas, cualidades o características que podrían darse en aquella persona que recibe o da el perdón, es que va a sentir, voy a decir esta frase, una energía diferente. Ya el espacio del disco duro de su mente y corazón que ocupó el resentimiento, el odio,
por tanto tiempo, ahora será lleno de felicidad, por ende de la presencia de Dios, que es el príncipe de paz. Y eso nos va a traer frutos en la familia, como lo decía el Padre, en los amigos, y aunque usted no lo quiera ver de esa forma, en los negocios. Probablemente alguien le hizo un muy mal negocio, no fue muy honesto con usted a lo largo de un proceso, pero ya superaron eso. Pero es un buen trabajador. Sí, pero yo no lo perdono porque me falló. Pero usted tiene un excelente trabajador acá. Si se quemó una luminaria, se cayó, el perdón va a abrir puertas. Y yo digo una cosa, mire, si el perdón entre los hombres abre oportunidades, el perdón de Dios abre los cielos. Es ahí donde yo quiero resaltarlo. Es importante, pues, que este sea un día de perdón, en primer lugar, de Dios para con nosotros, por algo que yo he predicado por algunos años, que no se trata que yo acepte a Cristo, se trata que Cristo me acepte a mí, y ese perdón que yo he recibido lo pueda abonar a la vida de otros. La única Biblia que la gente lee es mi testimonio, lo que yo hago, lo que yo digo, y eso es muy importante en una fecha como esta. Es preocupante esta situación cuando vivimos una sociedad cada vez más polarizada, padre. La nuestra me refiero, ¿no? Pues evidente, sí, evidente. Ojalá, miren, hace un poquito más de 100 años, en la Primera Guerra Mundial en Europa, hubo un acontecimiento impresionante el día de Navidad. Y fue que empezaron los alemanes, estaban las fronteras, las trincheras a 80, 100 metros unas de otras, ¿verdad? Y había fuego permanente. Y el día de Navidad hubo como un cese del fuego, empezaron los alemanes a cantar villancicos y entonces los franceses empezaron a cantar también y de repente empezaron de ambos bandos a salir de las trincheras y a cantar cada uno en su lengua, a veces la misma música, ¿verdad? Noche de Paz, por ejemplo, un villancico famoso que se canta en todas las lenguas, y empezaron a cantar juntos los oficiales del ejército queriendo devolver a los soldados a las trincheras, y era tan masivo que ya los oficiales no se atrevieron a hacer nada contra sus soldados, y al final estaban dándose abrazos los alemanes y los franceses, que se estaban matando durante todo el año. Es decir, yo creo que la Navidad tiene una fuerza que ojalá la aprovecháramos, ¿verdad? Ojalá la aprovecháramos. A veces uno se desanima un poco porque ve que los rencores pesan más que la fuerza de aquello más hermoso y más bello que tenemos, que es, por ejemplo, esta fiesta de Navidad, o también el pastor aludía a la Pascua, a la muerte y resurrección del Señor. Pero son los días de transformación personal, ¿verdad? Y a veces pues no los aprovechamos. Digo, tienen su fuerza y siempre hay gente ciertamente que se convierte, que se anima, que crece espiritualmente, porque no podemos decir que todo el mundo sea igual, ¿verdad? Hay mucha gente buena que aprovecha bien estos días, pero lamentablemente a veces en los temas políticos, sociales, etcétera, hay unas tensiones que deberíamos ciertamente reflexionar sobre ellas, y el país necesita diálogo además, eso es una necesidad urgente, la Navidad nos invita a ello, ¿verdad? Padre Tojeira, somos una sociedad dispuesta al perdón, a olvidar, porque a mí me llamó mucho la atención, tras los acuerdos de paz, la rápida convivencia que se dio. O sea, usted mismo lo estuvo mencionando, después de los acuerdos de paz habían el que disparó al otro. Muchas veces en mi programa me he encontrado con invitados donde se acuerdan, ¿no? Yo te perseguí, sí, creo que en Soyapango, digamos, y te tuve ahí a tiro y no te maté nada más que porque no sé qué pasó, pero te tuve a tiro. Pero no había rencor. Tengo que ir al corte y quiero hablar si somos nosotros capaces como sociedad salvadoreña de perdonar. Yo creo que los acuerdos de paz demostraron que existe una capacidad, pero no sé si esa capacidad está perdida. Ya volvemos. Bueno, yo quiero llevarlo a la parte terrenal también, o sea, porque realmente yo siempre me he preguntado qué pasa con nosotros, que vamos
como que de pelea en pelea, salimos de una guerra, nos reconciliamos, después nos polarizamos nuevamente, hoy nos volvemos a polarizar más todavía. Y entonces uno dice, una sociedad así no tiene mucho futuro. O sea, la sociedad tiene futuro a la medida que se armonice, que se sienta parte de una sola cosa. Me encanta lo que dice, porque creo que el perdón es algo necesario en cada uno de nosotros. Yo recuerdo un evangelio, uno de mis perdón favoritos. Y tolerancia también, ¿no? Sí, vamos con Lucas, aparece un personaje llamado Zaqueo que tenía todo lo que en la temporada de vida, en el gobierno que él estaba, podía tener. Jefe de publicanos, rico, muy bien educado, pero le hacía falta algo. Y narra el evangelio que el día que supo que Jesús estaba pasando por esa ciudad llamada Jericó, él se subió a un árbol sicómoro para ver qué había ahí. Y vemos un hombre que todo lo tiene en búsqueda de una sola cosa. Había un vacío en su corazón. Yo no estuve ahí, pero lo que puedo interpretar, leer, es que el hombre tenía ese vacío, esa necesidad, y cuando Jesús lo ve, inmediatamente Jesús mismo se invita a su casa. Le dice, Zaqueo, es necesario que pose yo en tu casa. Una de las cosas bien curiosas de la Biblia es esa vez que Jesús se invitó a ese lugar. En la boda de Caná fue invitado él y sus discípulos a la casa de Zaqueo. Él se invitó y le dice, quiero llegar a tu casa. Y el día que llega a la casa de Zaqueo, lo primero, la murmuración, la crítica, la confrontación, este es el cambio de religión, este X. Y cuando entra a la casa Jesús de Zaqueo, Zaqueo se pone en pie. Y lo primero que él siente en su corazón es deseo de ser bueno. Y dice, señores, Jesús, sin algo yo le he robado a todos, se lo devuelvo cuadruplicado. Fueron sus palabras. Inmediatamente Jesús responde y dice, hey, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, el hecho de querer perdonar, que es un regalo de Dios, pues viene a través de él. Difícilmente una persona que esté lejos de Dios va a poder experimentar o dar un perdón. Estuvimos estas semanas anteriores en el cierre de año en uno de los centros penitenciarios. Ahí estaban 2.400 personas exclusivamente de pandillas. Y al estar predicando entre ellos con toda libertad, usted se da cuenta de esa cantidad de fe que hay en ese lugar. La sociedad no lo entiende. ¿Por qué? Porque ellos tienen que pagar lo que civilmente cometieron. Pero esa comunión que tienen ahora con Dios es mucho más fuerte que la que cualquier otro de nosotros que andamos sueltos por acá podemos tener. ¿Cómo lo lograron? A través del perdón de Dios. ¿Cómo quisieron enmendar sus vidas o tratar? A través del perdón de Dios. Entonces, para salir de este bloque de perdón, es algo que es necesario. Nos lo estamos perdiendo nosotros. El no perdonar, si nos ofendimos en algún momento, ¿cuántos años no nos habla? ¿Por qué razón? Pongámosle un punto y aparte. Entonces, eso que usted habla de los militares es bien curioso en El Salvador. Hoy ya están casados un lado con el otro, van para un lado para el otro. Y usted dice, bueno, Señor, qué bueno. Experimentaron el perdón de Dios. Padre, ¿podemos como sociedad avanzar en una reconciliación? Yo sí creo, no solo podemos, sino que debemos, ¿verdad? Yo creo, igual que el pastor, que el perdón no es enemigo de la justicia, ni contrario a la justicia, ¿verdad? La justicia es necesaria en la vida social y el perdón es una actitud, pero a veces uno encuentra resistencias bastante inexplicables para mí, por lo menos. Mire, nosotros con el coronel Benavides, que fue el que dio la orden, transmitió, no la dio él directa, sino que la transmitió la orden de matar a los jesuitas. Bueno, una vez que había estado 5 años en la cárcel, fue condenado a 30, pedimos la conmutación de la pena, es decir, que le rebajaran la pena de 30 años a los 5 que ya había cumplido. Es un señor mayor, había estado libre, se había portado bien, con la libertad que le dio la amnistía, lo volvieron a meter preso, no por petición nuestra, sino como actividad del Estado, y nosotros le pedimos al Estado, y dice, mire, este es un hombre, no habíamos tenido relación con él, pero habíamos oído que era una persona que se había reformado, había cambiado, no había hecho nada malo, etcétera, vivía bien, y pedimos la conmutación de la pena. Y de repente no nos la dan. Y a mí me parece absurdo, porque estamos hablando de una ley de reconciliación que tiene que dar justicia, pero también rebajar penas. No puede poner penas grandísimas y menos a gente con mucha edad. Y entonces esto podía ser un ejemplo de por dónde hay que ir. Claro. Nos dicen que no, y que las víctimas no tienen derecho a hablar, que no sé qué, algo así nos decían en la sentencia. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué desaprovechan? Es decir, yo sí creo en la justicia, ¿verdad? Y el pastor también, ¿verdad? Es decir,
pero creemos que una vez que la justicia está hecha y si hay un esfuerzo de reforma de vida, pues puede venir también la misericordia. El perdón es necesario entre unos y otros, víctimas, victimarios, etcétera. Pero debe venir también una reconsideración de las penas. Si la gente se va rehabilitando, pues también hay que tenerla en cuenta, ¿verdad? Es decir, somos hermanos y seres humanos y estar presos no nos quita la hermandad. Y políticamente, padre, parece que estuviéramos absolutamente sin posibilidad ninguna, digamos, de unirnos para conversar. Sí, ese es un problema grave en el país, la falta de diálogo. Y es una lástima porque es un país que tuvo una gran capacidad de diálogo y la impresión que da es que la ha ido perdiendo, ¿verdad? En el campo político me refiero, en otros campos pues no hay ningún problema, al revés. Creo que, por ejemplo, en el campo religioso hemos avanzado mucho, de un tiempo que tal vez nos peleábamos más entre las distintas iglesias y ahora pues coordinamos, nos llevamos bien, etcétera, ¿verdad? Además que coincidimos en lo fundamental, ¿verdad? Entonces, hay cosas en las que hemos avanzado mucho, pero en el campo de la política ha sido terrible, como que la política se ha convertido en una especie de negocio tan especial que lleva a no querer ceder ni la más mínima parte unos con otros, ¿verdad? Y yo sí creo que hay que hacer un llamado para el año que viene, que el año que viene sea distinto, ¿verdad? De con tanto choque, insulto, etcétera, ¿verdad? Eso sí es importante. Pero ¿cómo se puede lograr eso, padre? Tomando en cuenta que, porque yo creo que esta odiosidad viene de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Lo que pasa es que lo de abajo, el pueblo se impregna de esto y termina, digamos, yo no creo que el pueblo sea el que tenga ese tipo de actitudes, es al revés. Entonces, ¿cómo hacer para que la sociedad sea la que no se impregne en lo que otros pueden estar peleando y matándose, digamos, por un interés político, pero que realmente no es una cosa, digamos, que sea intrínseco a la gente pobre, por ejemplo? No, yo estoy convencido y realmente cuando uno habla con la gente pobre no hay ningún problema, es decir, uno puede pensar distinto, pero la capacidad de diálogo de la gente sencilla es muy grande, ¿verdad? Y si uno sabe escucharla o no le quiere imponer ideas, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que es un problema del poder, ¿verdad? Claro, está la famosa frase esa de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿verdad? Que tiene una buena parte. Miren, Jesús criticaba a sus apóstoles cuando pretendían tener poder, ¿verdad? Es decir, querían ver quién se sentaba a la derecha y a la izquierda, Santiago y Juan, y Jesús les decía, no sea así entre ustedes. Es decir, los directivos o los príncipes de las naciones se pelean por el poder. Entre ustedes el que quiera ser mayor, que se haga esclavo de los demás, en el sentido de servidor, ¿va? Que se haga servidor de los demás. Bueno, es decir, yo creo que es necesario insistir en esta necesidad de conciencia y yo diría, incluso pastor, no sé si lo mismo, una especie de que las iglesias tenemos que evangelizar al poder también, ¿verdad? Y a mí me están mandando. Sí, se le dio la tarea ya. Sí, ya el padre me dio la tarea, ahorita. ¿Se puede o no? Bueno, yo digo dos cosas y gracias por el privilegio. Miren, don Nacho preguntaba que no es que viene de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. El problema es que los de abajo nunca pudieron hablar. El problema es que no había venido una persona a romperles los vínculos y esas malas costumbres que tenían los mismos en la época de Jesús, y hoy todo el mundo está enardecido porque se acabó la fiesta, porque se acabó el negocio, porque no hay maletines, porque habrán otras cosas. Yo no estoy dando una interpretación de lo que don Nacho dijo. ¿Y qué dijo? Que pareciera que viene de arriba para abajo. Un momento, pero es que no habían tenido a una persona que viniese a decir, hey, miren, estamos haciendo bien o mal. Con esto no digo que todo lo que están haciendo está bien, quiero dejarlo claro, pero es importante entender que si lo llevo a la época de Jesús, el enojo de la gente política de aquella época y lo enardecido del pueblo era porque les mataron el negocio. Los cobradores de impuestos,
los religiosos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas. Jesús les vino a dar vuelta a todo lo que ellos conocían como una norma de fe. Entonces ahora las cosas son un poco diferentes y oro a Dios que puedan recordar los que están a cargo hoy que hacer política es una negociación en ese sentido. Son dos partes, no es un monólogo, es un diálogo. Se pone peligrosísimo cuando la política es un monólogo. En este caso, pesos y contrapesos. Con lo de la evangelización, yo me encargo, Padre Nacho, déme la sesión, voy a hacer lo posible por llevar el mensaje. Pero, ¿qué me tiene a mí un poco asustado? Lo que estamos hablando hoy. Bueno, yo solamente, digamos, no sé si me quedo con la duda de eso de que no hay maletines negros ahora. Yo no los vi, don Nacho, no sé cómo eran, pero bueno. Pero sí, el hecho de decir que las cosas se ahora están haciendo de otra forma nos pone a todos nerviosos. Y no me quiero salir del tema que dijo padre, dijo don Nacho, que nos dejaba este año. Y este año es recordar que lo importante en todo lo que está sucediendo, número uno, mi relación para con Dios. Número dos, mi relación para con mi prójimo. Y pareciera que lo con Dios está muy bien, porque esta pandemia nos tiene de rodillas a todos, a los de fe y a los de no de fe. Eso lo quiero ir en el próximo bloque. Sí, pero en el otro caso, lo que no está funcionando es que hay demasiado odio. Don Nacho, lo que usted ponga, bueno, uno de los alumnos del padre trabaja conmigo en la organización, acaba de sacar una maestría en comunicación social. Maravilloso, muchacho. Digo, bueno, ¿cómo está el odio hoy en las redes? Esa es mi pregunta. No es cuál es la noticia. En las redes. Sí, es cómo está el odio en las redes. Eso sí está muy mal. No que seamos víctimas o victimarios. Los hijos de Dios no debemos participar de campañas de odio. Fin del mensaje. A ver, excelente. Voy al corte y quiero sí preguntarle en el próximo bloque la pregunta que pensaba hacer antes, que era, digamos, ¿qué año vivimos? Nos mandaron una plaga, una nueva plaga de Egipto. ¿Es un castigo de Dios o es que nosotros nos estamos castigando solos? Ya volvemos. Bueno, vamos al último minuto del programa. Obviamente quiero cerrar con el programa un poco tratando de entender de boca de estos hombres de religión, de espíritu, qué es lo que vivimos realmente, cómo debe entender un cristiano este año tan difícil que vivimos y que seguramente se va a extender también al próximo año. Que no ha cambiado muchas cosas, no ha cambiado sobre todo la interacción social. Obviamente tenemos que hoy día guardar distancia, ya los besos y los abrazos están acabando, pero además ha muerto mucha gente en el mundo y va a seguir muriendo más gente. Y este virus es como el gran peligro que tenemos todos. Si uno hace si quiere irse a la Biblia, las plagas de Egipto, pues digamos, pero estoy seguro que esto no es una plaga mandada por Dios. ¿Qué es esto, padre? Bueno, yo creo que es el fruto de un modo de vida que cada vez crea más problemas. Crea contaminación, crea tensión personal, crea mucho estrés. Y yo creo que el mundo tiene que buscar modos de vida más armónicos, más fraternos, más solidarios. Tiene que tener una mucho mayor dimensión de protección de la naturaleza. Hemos tenido un estilo de vida muy predador, ¿verdad? Muy de aprovechar todo lo que podamos, de explotar el mundo en que vivimos, de a veces explotarnos unos a otros también, de probar un poco de todo. Y bueno, este es un poco el resultado, ¿verdad? No es un castigo de Dios, es un autocastigo de nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Es como, si lo vemos un poco más fácil, que una pandemia es más difícil de entender, pero por ejemplo el tema del calentamiento global, ¿verdad? Es decir, claro, es un problema que cuando venga podemos decir, ahora nos mandó un calentamiento global Dios. No lo mandó Dios, lo estamos creando nosotros. Y podemos tener soluciones, pero a veces hay intereses que impiden que las soluciones se echen adelante, ¿verdad? Entonces, yo creo que la pandemia, también el hacinamiento, la explotación de, por ejemplo, el famoso pangolín ese que dicen que es el animal ahí que contrajo el virus y lo comunicó, es un animal, es una especie en riesgo de extinción. Es decir, bueno, no cuidamos la naturaleza y de repente
sale una cosa de estas, ¿verdad? Yo creo que es como muy importante. O también ha habido, no sé, este tipo de cosas todo el mundo sabía que podía pasar. Incluso la Seguridad Nacional Norteamericana decía que el mayor peligro para Estados Unidos, eso hace como 5 años o así, que el mayor peligro para Estados Unidos era una pandemia, ¿verdad? Una epidemia que se corriera de cualquier tipo que fuera. Pero no se ha querido investigar a fondo algunos temas porque la investigación, si no da resultados económicos inmediatos, pues no merece la pena. Bueno, es decir, no nos cuidamos, ¿verdad? No cuidamos el mundo en que vivimos. Entonces, esto es un resultado de eso, ¿verdad? Claro, nosotros vivimos en un país pequeñito que uno puede decir no tiene la culpa de lo que ha pasado, ¿verdad? Ni tiene la culpa del calentamiento global, ni nada. Pero, pero sí es el conjunto de nosotros, si contribuimos a veces al daño es con una proporción mínima. Pero bueno, sufrimos lo de todo, es decir, ver un mundo incluso tan interconectado y no darse cuenta de que hay que trabajar para que esa interconexión mundial sea una interconexión segura, ¿verdad? Yo creo que es fundamental. ¿Cómo es posible que una epidemia de esta se haya corrido tan rápidamente o no se haya controlado? Uno ve que el virus es muy contagioso, sí, pero también el ser humano tiene cada vez más medios y más capacidad, ¿verdad? Es decir, yo creo que a veces invertir en prevenir nos cuesta mucho, ¿verdad? Aquí mismo en El Salvador, a veces el tema de la prevención es todavía una tarea por avanzar y por cumplir en buena parte. Otros temas distintos de la pandemia, pero nos cuesta prevenir, ¿verdad? Yo creo que todos hemos visto este año lo que nunca nos imaginamos que podíamos ver. Un Vaticano desolado, principales calles del mundo, Tokio, en Nueva York, desoladas. Walt Disney World cerrado. Todos los aviones en tierra, separación con familia porque no pudiste ir a verla, porque vivía en otro lugar. La iglesia se transformó. O te encerraste, la iglesia misma, ¿no? Yo abonando, si es que algo se puede abonar a todo. Yo no quiero preguntarle si hubo problemas con la parte económica también. Totalmente, no, absolutamente. Y nos damos cuenta de 2 cosas. Lo que decía el padre, estamos viviendo una consecuencia de nuestros excesos. Si puedo llevar este cuadro una vez más al Antiguo Testamento, veo en Levítico una indicación: comete de esto no te comas, esto no lo hagas. Pero el deseo de experimentar, como bien dice la palabra, que el ojo del hombre nunca se sacia, ha tenido consecuencias desastrosas como la que estamos viviendo hoy. Entonces, para ser claro con una respuesta, ¿qué es lo que hemos vivido? Es una consecuencia de nuestros excesos. Podría ser, hablando de conspiraciones, una consecuencia del deseo desmedido de poder, de la superpotencia, de cómo se está haciendo la guerra. Lo decía el padre hace unos segundos. Lo que podía suceder, el enemigo más fuerte que podía golpear a Estados Unidos, curiosamente es el que está golpeando el mundo hoy. Hay tantas teorías, pero al final de todo tenemos vida, tenemos esperanza, y los que ya no están con nosotros nos han dejado un buen legado y un buen mensaje de creer en aquel que hoy celebramos. Ahora, tema de iglesia. Yo le decía, jamás creímos que esto llegase a suceder. Aquí en El Salvador nunca se nos dijo cierren, yo agradezco eso. California, entre otros estados, en sus gobiernos, voy a decir locales, están teniendo grandes demandas y disputas por las asistencias a las iglesias. Aquí nunca se dijo cierren, solo se nos recomendó guardar distancia, medir las personas, y lo hicimos de tal forma. No, pero estuvo cerrado muy totalmente, todo 5 fue meses. totalmente a través de web. Entonces le decía a los hermanos de la congregación, miren, ahora el templo se dieron cuenta que es un instrumento, una herramienta para ser cristiano. Con esto quiero probar que ir al templo no te convierte en cristiano, porque puedes ser cristiano a través del internet. Pero espérate. A ver, vamos a terminar al final, a lo mejor, en vez de ir a la iglesia, poner el internet. Don Nacho, no es que vamos a terminar, es que ya estamos. ¿Y qué pasa con el espíritu de feligresía, de hermandad? Todos estamos ahí, todos cantamos de una vez, todos estamos... Don Nacho está hablando como que va todos los domingos, no ha llegado en 2 años. Yo voy todos los domingos a misa.
solo no he ido, digamos, estos últimos meses. 7 meses. Sí. 7 meses. Sí. A eso voy. Entonces ya estamos Pero ahí. voy a volver, obviamente, soy católico. Eso creo yo. Vamos a volver Sí. en el momento que se pueda. Pero eso no cambia el amor de Dios. Eso no cambia lo que Pero el Padre no vamos a decía del volver perdón. personas de fe a través del Internet. Ojo, pero ¿en qué me afecta? Si la fe es en Cristo, no en el templo. Pero ¿qué pasa con la congregación? No. Dice la palabra que al templo llegamos a adorar. Pero el cristianismo se vive en la calle, no en el templo. ¿De qué me sirve persinarme en la basílica si afuera veo al pobre y ni siquiera lo volteo a ver? ¿De qué te sirve llegar al templo con un pandero de los cristianos nuestros, hacer el gran escándalo y en tu casa le das de patadas a tu mujer? No, obvio. No. Eso no va. Entonces, vamos al punto. La iglesia evolucionó. El templo hoy es el internet, pero la hermandad cristiana, estamos a través de la coinonía, la comunión, orando los unos por los otros. Es rarísimo, don Sí, Nacho. pero la Biblia dice, Cristo dijo, Oye, donde ya me hayan está dos o citando, más padre, Me reunidos, está citando la Biblia, ya. claro, donde hayan 2 o más reunidos, ahí estoy yo. Totalmente. 2 o más. ¿Cuántos son en su casa? Bueno. Entonces, cada casa puede ser un templo que glorifica al Señor. Este fue el consejo de hoy. Va a tener problemas económicos por eso. Ese fue el problema más grande. Y se lo digo, voy a decir algo, padre, no sé si usted lo comparte, me encantaría escuchar su opinión si no nos alcanza el tiempo. Hablaba con un teólogo y me dijo, Toby, tenés que aprender algo. Probablemente, lo voy a decir así, la era de las mega iglesias terminó. ¿Yo por qué de afligirme? ¿Me entiende? Porque ya, si eso se convirtió en un negocio o no. Si esa cosa era obvio. Más gente, más gente, más gente, más gente. Jesús no dijo, por su gente los conoceréis. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y no hablaba de los frutos del templo, hablaba de los frutos del corazón. ¿Quiere orar conmigo, Nacho, hoy? Y yo creo que tu iglesia fue la que más propugnó por tener mucha gente. Sí, hay mucho más grandes que ¿Cuántos nosotros. llegaban los domingos? Wow. Imagínense que eran 5 servicios. Ya. Pongamos que con modestia, unas 32 a 35 mil personas en un domingo. Padre, ¿qué le parece lo que está diciendo el pastor? Te enojado, padre, tengan cuidado. Bueno, No, hombre. Mira, oyendo al pastor, ¿verdad? Me estaba acordando de lo que decía Jesús a la samaritana, ¿verdad? Que llegará un tiempo que adorarán a Dios en espíritu y en Amén. verdad. Amén. Yo creo que realmente lo fundamental del cristianismo es amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Nos lo dijo el mismo Jesús. Las formas comunitarias pues son importantes, pero tal vez yo les siento que tienen razón que las mega iglesias, sean católicas, sean evangélicas, sean de lo que sea, es posible que tengan que convertirse precisamente para tener ese espíritu más profundo en comunidades más pequeñas, ¿verdad? Yo creo que siempre va a haber comunidades, es decir, hoy estamos comunicándonos por internet y estamos aprendiendo a crear pequeños grupos porque Zoom no nos deja más de 200 y Google Meet no nos deja más de 100, en fin, hay sus limitaciones, pero estamos también aprendiendo a conversar más y a comunicarnos más, ¿verdad? Entonces yo creo que nos enseña un poco esta pandemia a ese nivel la importancia de que la fe no sea una fe de masas, sino una fe personalizada, ¿verdad? Y eso se hace con frecuencia mucho mejor en comunidades más pequeñas que en comunidades enormes, ¿verdad? Donde pues, es una pieza ahí. Entonces yo sí creo que la pandemia nos puede ayudar a entrar un poquito más a fondo en lo que es la vivencia de la fe, en lo que es la comunión con el prójimo, y esa comunión puesta en la calle, ¿verdad? Es decir, no es todos juntos aquí y después cada uno en la calle lo que se dé la gana, ¿verdad? O en la casa. Si ustedes están optimistas, yo también. Voy a creer. Me pongo optimista igual de que esto no va a cambiar, sobre todo lo que es la fe y la espiritualidad. Me ha encantado el programa, creo que era lo que debíamos hacer en un día como hoy, un día 25 de diciembre, hablar temas, reflexiones, ¿cierto?, sobre la vida, sobre nuestras creencias, y creo que se logró muchísimo porque tuve excelentes invitados. Padre Tojera, muchísimas gracias por estar esta noche.
Bueno, encantado, Nacho, estoy, es un gusto estar con ustedes y lo hemos pasado bien, además. Lo hemos pasado bien. a todos. Gracias, feliz Navidad. Feliz Amigos, Navidad, mi estimado. Muchas Tony. gracias, Padre, gracias, toda mi admiración, don Nacho, gracias, y a todos feliz Navidad. Y recuerden, a cualquier situación, Jesús es la solución. Sin duda. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches y nuevamente, feliz Navidad.